Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. La frase que el apóstol Pablo pronuncia al inicio de esta lectura, estando conscientes del tiempo en que vivimos, la convertiremos en pregunta para las consideraciones que estaremos haciendo en los siguientes minutos. ¿Estamos conscientes del tiempo en que vivimos? ¿Realmente conscientes de las cosas más trascendentes que diariamente pasan alrededor de nuestra vida? ¿O no las consideramos tan importantes como para tomarlas en cuenta, reflexionarlas y reaccionar acerca de ellas? En gran medida, literalmente empujados por los diferentes medios de comunicación, concentramos toda nuestra atención en los problemas que efectivamente sí son reales y graves, como la crisis de salud actual que no sabemos cuándo terminará. Estos mismos medios elaboran diariamente nuestra agenda de atención a otros asuntos, que también son delicados, como el añejo problema del racismo de toda la historia, o la pobreza por la desigualdad de la riqueza. Muchos debemos reconocer que somos descuidados, pues otros asuntos con igual o quizás mayor relevancia nos pasan de noche. Expresión coloquial entendida por todos, es decir, ni nos damos cuenta, ni nos damos por enterados. Aunado esto a que no son los temas más relevantes para los medios de comunicación, o los mencionan pero con una óptica deliberadamente distorsionada. Por causa de esta desinformación, no prestamos atención debida a estas otras cosas realmente preocupantes que ocurren en el mundo entero, como la cada vez más profunda decadencia humana, promovida por el movimiento político-filosófico del llamado progresismo, que por un lado aboga en contra de la crueldad hacia los animales, ganándose el apoyo de miles, cosa por cierto en la que estamos completamente de acuerdo, pero que con igual intensidad promueve otras tan terribles como el aborto, el infanticidio, la eutanasia, la distorsión del concepto del matrimonio y la familia, la usurpación de la autoridad familiar en cuanto a la disciplina y la educación de los hijos, así como otros asuntos semejantes, y que son ostentados como los grandes triunfos de la modernidad. Y hay del que se atreva a contrariar el llamado lenguaje políticamente correcto con relación a estos asuntos, porque el mundo se nos viene encima, recibiendo todos los calificativos denostativos, insultos e injurias habidos y por haber. Pues bien sabemos que atrás de este descomunal movimiento intensificado mundialmente a mediados del siglo pasado, el motivo principal subyacente es quitar a Dios y su palabra como centro y norma para la sociedad entera. Por ello, cobra tanta importancia la frase inicial de Pablo en el versículo 11, que nos hace preguntarnos, ¿realmente estamos conscientes del tiempo en el que vivimos?
Y al detenernos en esta pregunta, entonces nos damos cuenta que el tiempo actual es un tiempo malo, el peor de todos los tiempos. El aumento de la maldad que vemos en nuestros días fue predicho por el propio Señor Jesús dentro de su discurso acerca del final de los tiempos. Recordemos esto en sus propias palabras. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Los adelantos científicos y tecnológicos que nos hacen vivir en gran medida en una comodidad que los antiguos no tuvieron, no debe confundirnos. Pues lamentablemente, al mismo tiempo, lo que vemos y escuchamos con relación al desastre moral y espiritual nos confirma que realmente el tiempo que estamos viviendo es el peor de todos. Pues si bien es cierto que la maldad ha existido desde que el hombre se separó de Dios, hoy la maldad está intensificada simplemente por causa de la multiplicación de la humanidad. El propio Pablo hace una reveladora descripción de los últimos tiempos diciendo a Timoteo: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. ¿Quién, al leer estas palabras de Pablo, no encuentra un cuadro con tanta precisión detallado que muestra claramente la imagen de nuestra sociedad actual? Cuando el egoísmo y la avaricia, la arrogancia y la jactancia, la calumnia y la traición, la vanidad y la búsqueda de placer, la insensibilidad y falta de piedad, la rebeldía de los hijos y su ingratitud, y el abierto rechazo de Dios son el pan cotidiano. El apóstol Pedro también describe el carácter de muchísima gente al decir: ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofará. Se mofará naturalmente de las cosas espirituales, de lo que Dios dice en su palabra acerca de la vida. Y Judas lo reitera en su carta diciendo: en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. Habrá que decir más para probar que vivimos en un tiempo realmente muy malo. Bueno, sin embargo, esta afirmación, que sin duda alguna es verdadera, seguramente sorprenderá ahora declarar que el presente también es un tiempo bueno, el mejor de todos los tiempos. ¿Qué estamos diciendo? Acabamos de afirmar que el tiempo en el que estamos viviendo es uno extremadamente malo. ¿Cómo podemos ahora declarar todo lo contrario y afirmar que el tiempo actual es bueno y más aún decir que es el mejor de todos los tiempos? ¿Es posible mantener en pie y justificadamente declaraciones tan radicalmente opuestas? La respuesta es sí. Una vez que lo entendemos de la siguiente forma: al ser este el tiempo que vivimos, el peor de todos,
por causa de la maldad y el decaimiento extremo de la humanidad, se convierte entonces en el mejor de todos los tiempos para la predicación del Evangelio, pues nunca antes como ahora el Evangelio es más necesario. Podemos decirlo más claramente utilizando una comparación profana. ¿Cuándo es el mejor tiempo para las ventas? Cuando crece la necesidad de las compras. Espiritualmente hablando, hoy la gente, aunque no lo comprenda ni lo busque, tiene la urgente necesidad de conocer a Cristo y su obra, no solo salvadora, sino también transformadora, que sea la solución para el problema más profundo de sus vidas, la de su distanciamiento de Dios, que le lleva a vivir en la desolación más profunda, no obstante los bienes materiales y de salud que pudiera tener, o la mejor posición dentro de la sociedad en la que se desenvuelve. Por ello, Pablo ordena a Timoteo la siguiente tarea. Delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá glorioso como Rey a juzgar a los vivos y a los muertos, te encargo mucho que prediques el mensaje y que insistas cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea. Convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia. Porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana doctrina, más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Pero tú conserva siempre el buen juicio, soporta los sufrimientos, dedícate a anunciar el Evangelio, cumple bien con tu trabajo. Una importantísima razón más por la que decimos que este es el mejor de todos los tiempos es porque estamos viviendo aún dentro del concepto milenial de Apocalipsis 20, que habla de un ambiente de amor, paz, reconciliación, armonía y bendición, que comenzó con la primera venida de nuestro Señor Jesús y terminará hasta que Él regrese por segunda vez. Sí, este es un tiempo muy bueno, porque sigue siendo el tiempo de paz y buena voluntad de Dios para la humanidad caída en el pecado. Sigue siendo un tiempo de reconciliación del hombre con Dios y como resultado del hombre con sus semejantes y con el resto de la hermosa creación de Dios. ¡Qué paradoja! En medio de la intensa maldad humana está la intensa bondad divina. En medio del odio del hombre, el amor de Dios. En medio del egoísmo del hombre, el desprendimiento de Dios. En medio del instinto vengativo del ser humano, el perdón habitual de Dios por medio de Jesús, su Hijo. Por ello, paradójica, pero verdaderamente estamos viviendo el mejor de todos los tiempos en medio del peor de todos. Pero también Pablo dice que debemos estar conscientes que el tiempo en el que vivimos es un tiempo más cerca del final. Aunque nadie sabe con precisión cuándo será el final de la historia, por lo que es un error la pretensión de fijar una fecha, el Señor Jesús, en su largo discurso encontrado en Mateo 24 y 25, tratando precisamente el tema sobre el tiempo final de la historia que ocurrirá cuando Él venga por segunda vez, enuncia algunas señales previas, siendo la más importante de ellas la predicación del Evangelio en todas las naciones, cosa que está cada día más cerca de ocurrir, en gran medida por los adelantos tecnológicos de la comunicación
que siguen llevando el mensaje de la Biblia a toda la tierra. La Biblia, que es no solo el libro de mayor traducción a los idiomas conocidos, sino también el más publicado de toda la historia. A esto se refiere Pablo al decir: la noche está ya muy avanzada y se acerca el día. Y también nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Y no solo Pablo, sino también Pedro y Juan dieron este mismo anuncio. Pedro dijo: ya se acerca el fin de todas las cosas. Y Juan el apóstol agregó: queridos hijos, esta es la hora final. Y en el último libro, escrito también por el apóstol Juan, él dice estas palabras: dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Y si en los días de estos apóstoles, Pablo, Pedro, Juan, ellos estaban ya hablando del final de los tiempos como algo muy, muy cercano, ¿cuánto más cerca estamos nosotros cuando han transcurrido ya 2000 años y más desde aquellos anuncios? Sí, no podemos precisar la fecha del final del tiempo, ni presionar a las personas diciéndoles que Cristo puede venir esta noche o mañana, cuando todavía no se cumple la última de las señales antes de su venida. Pero lo que sí podemos asegurar categóricamente es que estamos más cerca del final de los tiempos. Esto sí es un hecho irrefutable. Por ello, es comprensible entender la urgencia de Pablo al decirnos que el tiempo presente es el tiempo para despertar del sueño. Así lo dice él. Es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y Pedro lo reitera diciendo: ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Y el apóstol Pablo, volviendo a él, señala el para qué. Este es el tiempo para despertar del sueño en el que estamos, para que dejemos a un lado las obras de la oscuridad y nos pongamos la armadura de la luz. Y también para que vivamos decentemente, como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. El apóstol Pedro utiliza un lenguaje fuerte, como sacudiéndonos de los hombros para que reaccionemos al decirnos: ya basta con el tiempo que han desperdiciado, haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. Para agregar más tarde, con no menos fuerza, lo siguiente: pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Debemos escuchar esta exhortación y sacudirnos el sopor en el que hemos estado por muchos años y empezar a vivir como verdaderos hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, en medio de una generación torcida y depravada, recordando
que si en otro tiempo fuimos tinieblas, ahora somos luz en el Señor, y por lo tanto debemos andar como hijos de luz, como Pablo lo señala en su carta a los Efesios. En conclusión, ¿estamos conscientes del tiempo en el que vivimos? Que es un tiempo malo por el incremento de la maldad humana, pero que simultáneamente es el mejor de todos los tiempos para la predicación del Evangelio. Pues es ahora, cuando más lo necesita la humanidad extraviada por la oscuridad que la rodea, que es ahora el mejor tiempo para que conozcan al Señor Jesucristo, no solo como el Cristo de los rituales, aún colgando de una cruz o reposando en una cripta transparente y sin poderse levantar de ella, con un gesto de dolor, impotencia y tristeza encerrado en los templos semioscuros, sino como el Jesucristo resucitado y vivo, que puede encender verdadera vida dentro del corazón humano y hacerlo vibrar con su poderosa y bendita presencia salvadora y transformadora. El Jesucristo que puede estar permanentemente al lado de cada persona, guiándole en todos los aspectos de su vida, abrazándonos como el amigo y consejero que todos necesitamos, al que podemos confiar nuestras preocupaciones más profundas, nuestros temores e incertidumbres, con la seguridad que nos dará siempre el consuelo que tanto necesitamos y la respuesta más adecuada a nuestras preguntas. Y siempre con una actitud humilde y sincera de su gran amor por nosotros. Este es el Jesús que los cristianos debemos compartir en estos tiempos de tanta necesidad. Y más cuando cobramos conciencia de estar viviendo cada día más cerca del final de la historia. Es ahora el tiempo para despertar de nuestro sueño, despejarnos de nuestra somnolencia y empezar a mostrar más vívidamente nuestra fe cristiana, tanto en nuestra conducta como en nuestras palabras. Que ya dejemos a un lado la vergüenza de darnos a conocer como cristianos y que aprovechemos intencionalmente cada circunstancia para hablar de nuestro bendito Salvador. Si hemos dejado pasar muchas oportunidades para dar a la gente la respuesta que tanto necesitan por causa de sus muchas tribulaciones, respuesta que nosotros conocemos muy bien, pidamos al Señor que su Espíritu Santo nos llene de valor y ponga en nosotros una decisión firme para comenzar a hablarles con seguridad y orgullo sobre lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y lo que puede hacer también en la de ellos. Y Pablo se encarga de recordarnos en esta porción de la Escritura que por causa de nuestra debilidad humana, nuestra imperfección y nuestro temor, la única forma para que podamos realmente vivir de esta manera que el Señor espera de nosotros es vistiéndonos con las armas de la luz y vistiéndonos del Señor Jesucristo. Figuras que podemos interpretar fácilmente. Solo con las armas de la luz, es decir, los principios cristianos, revelados en la palabra por el Espíritu Santo, y vistiéndonos de Jesucristo, es decir, dejando que Él gobierne totalmente nuestro ser. Solo así podremos cumplir con la hermosa tarea que nos ha sido dada como sus fieles representantes para ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Terminemos leyendo nuevamente el versículo 11, ahora como se encuentra escrito en la Nueva Traducción de la Biblia. Esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde,
el tiempo se acaba. Que el Señor nos bendiga a todos. Se van los minutos poco a poco y se acerca el momento de la siega. Ya los campos blancos están y se pierde la cosecha. Dios vino a salvar a este mundo. Nos dijo que fuésemos un voz. Llevemos el mensaje de paz. Llevemos el mensaje de amor. Declaremos la verdad. Declaremos la verdad. Ahora es el tiempo. Este es el momento de levantar la bandera del amor. Marchemos unidos, luchando, llevando la luz del Señor. Señor. Extiende tu mano, levanta el caído, recuerda la misericordia y el perdón. Es Cristo el motivo de nuestra canción. Ahora es el tiempo para salvación. Que tu vida refleje la luz del amor de Jesús. Nuestro Dios quiere que alcancemos a todo aquel que cautivo está. Hermosos son los pies del que va, proclamando al mundo la verdad. Iglesia despertar. Iglesia despertar. Ahora es el tiempo, este es el momento de levantar la bandera del amor. Marchemos unidos, luchando, llevando la luz del Señor. Extiende tu mano, levanta al caído, recuerda la misericordia y el perdón. Es Cristo motivo de nuestra canción. Ahora es el tiempo para salvación. En tu vida refleje la luz y el amor de Jesús. Ya es hora de despertar y por más obremos venir. Unidos podemos llevarle al mundo la esperanza de un nuevo vivir. Ahora es el tiempo, este es el momento